Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Espiritualidad en Misterios al Atardecer. Entramos a la parte, no sé si de espiritualidad, pero por lo menos vamos a tener unos minutos hablando de un caso misterioso, extraño, que nos plantea muchas interrogantes ligadas ahora sí al mundo de los enigmas. Resulta que para empezar, ¿ustedes creen en la existencia de los milagros? ¿Les ha pasado algún hecho en su vida, un hecho venturoso, un hecho aparentemente sin explicación humana para ustedes? No paranormal, no fenómeno ovni necesariamente, sino algo que ustedes puedan catalogar como un milagro, como algo, un beneficio, una salvada que les ha venido del cielo, por así decirlo. Muchas veces en base a una oración, en base a la fe. ¿Les ha ocurrido? ¿Conocen historias en su entorno cercano o no tan cercano? Bueno, de esto va. Miren, yo antes de contarles el caso les voy a decir, y quizá algunos lo recuerden, que allá por los 90, cuando yo era niño, la frecuencia 11 VHF, o sea el canal 11 de la televisión en la ciudad de Lima, fue alquilado pues por una corporación evangélica, creo que era de otro país, y tenían una serie de programas importados. Uno de ellos Pudo Ser un Milagro, si no me equivoco se llamaba así, y relataban casos supuestamente reales de personas que habían tenido sucesos de este tipo, ¿no? Que en el momento menos pensado una especie de ayuda divina ocurría, ya sea en temas de salud, en temas de salvarlos en un momento de peligro, y finalizaba la serie con los presentadores diciendo: ¿pudo ser un milagro? Esta es una de esas series que, como PSI Factor y otras, a mí me resultaron interesantes, pero de las que ya otras personas no se acuerdan, y a veces me pregunto si son recuerdos de un universo paralelo o que nunca existieron. Bueno, la cosa con esto es que había, por ejemplo, un capítulo muy interesante en el que ellos aseguraban que en estos tiempos, como decían mis abuelos, en la época de la carreta, literalmente en la época de la carreta, pues habían unos de estos personajes, digamos del siglo, qué sé yo, 18, 19, que estaban, bueno, me imagino del 19 porque serían anglohablantes, estaban yendo con sus carretas, justamente llevando cosas por alguna zona de los Estados Unidos, ¿no? Del medio oeste estadounidense. Y entonces resulta que no tienen agua, se quedan sin agua en medio de la nada en ese tiempo, y de pronto ven una extraña construcción de vidrio, y que parece pues ajena a lo que ellos conocían, y se acercan, ven a una persona en la puerta extrañamente vestida y le dicen si tiene agua para ofrecerles, y este personaje les dice que sí, que ahí hay botellas con agua que pueden proveerse todas las que ellos quieran. Entonces se extrañan, se van, se llevan el agua y se retiran. Entonces este dependiente de una tienda de nuestro tiempo, bueno, en este caso del siglo XX, había tenido un encuentro con unos personajes que habían pasado por una de estas situaciones en siglos anteriores, y había habido como que una de estas distorsiones espaciotemporales, ¿no? Que estas personas del pasado habían cogido las botellas plásticas de agua, se las habían llevado y se habían sorprendido porque no conocían el plástico y decían: esto parece vidrio blando o algo así, ¿no? Vidrio suave. Y que el personaje, el dependiente de la tienda, no les había cobrado, no se había extrañado, porque justo en aquellos momentos se estaba filmando una película de época a escasos kilómetros de ahí. Pensó que eran parte del reparto.
una cosa así. Es una historia que la contaban en ese programa, Pudo Ser un Milagro. Ahora, yo no sé si esto es inventado o no es inventado, me imagino que si fuera real y habría salido en varios de estos blogs que se dedican a recopilar casos y sucesos fuera de lo común. Así que me imagino que podría ser pues una historia ficticia, ¿no? Bueno, no lo sé, pero milagros en la vida cotidiana o cosas que se toman como tales sí existen. Y he escuchado de unos cuantos, no necesariamente en mi entorno cercano, pero sí los he escuchado de sus protagonistas que afirman que les ocurrió tal cosa. En mi vida también han sucedido, digamos, no milagros del tipo de salud quizá, pero sí algunos hechos afortunados, vamos a decirlo así, que yo podría atribuirlos a que, digamos, algo o alguien me protegió, porque eran situaciones directamente como para que yo incluso perdiera la vida o saliera seriamente dañado. Son cosas que, bueno, si no les he contado, los contaré quizá en algún momento. Probablemente, no se los aseguro. Lo que sí les aseguro es que pues hace unos días, y a esto iba, conocí a un señor, un caballero, un adulto mayor, que ya tenía entre, no recuerdo si 84 u 86 años, ¿no? Y en realidad mi razón de ponerme en contacto con él era otra que no tiene nada que ver con lo que les voy a contar. Pero bueno, yo estaba en su domicilio y él me comentó que había tenido una vida muy variada, un mix verdaderamente, ¿no? Un popurrí de ocupaciones. Había sido desde pintor hasta torero, pasando por gasfitero, carpintero y no sabemos qué otras cosas más, ¿no? Se había tenido una vida, él decía, bastante digamos, llena de ocupaciones, ¿no? Había sido un hombre todoterreno, un hombre mil oficios como tantos que hay en nuestro país. Y de hecho tenía fotos, como la foto que está ilustrando este momento, de cuando él era torero. O sea, y tenía también imágenes de él pintando o pinturas que las vendía a buen precio, pero ya entrado en años estaba viviendo solo, se había separado de su esposa, y él me dijo, a pesar de todas estas cosas que yo he hecho, ya en los últimos años de mi vida pues me he dedicado a buscar de Dios, ¿no? Porque sé que no siempre he obrado bien, etcétera, bueno. Y en esas le detectaron cáncer de próstata, detectaron esta terrible enfermedad y él estaba evidentemente desesperado. El pronóstico no era bueno, le estaban dando pues tratamientos para intentar que el cáncer, si acaso no remitiese, por lo menos no avanzase, e incluso ya estaban planteándose hacerle una operación para extraerle la próstata. En este contexto aparece el estado de emergencia y todo esto queda pues prácticamente al aire. La cuestión es que el señor me narra que él entró en total desesperación, se reúne con un amigo suyo que era un evangélico ferviente, están todo un día en su casa encerrados, como dice la Biblia, ¿no? Enciérrate en tu aposento y órale al Padre que está en los cielos, que Él te va a escuchar y todo ello, ¿no? Entonces se ponen a orar incansablemente por la salud de este caballero, y cuando acaban, él se siente mejor, ¿no? Pero puede tomarse como un efecto psicológico, como una cuestión de sugestión, como los beneficios propios de entrar en contacto con lo espiritual y de hacer oración, ¿sí? Pero unos días después él va a hacerse pues unos chequeos, va a revisar cómo está la situación con un médico que le trataba, y el médico se queda pues lelo, se queda totalmente desconcertado, porque por más que se le tomaban placas y más placas y se analizaba y todo, incluso le hizo un análisis de sangre y todo, no había cáncer en su cuerpo, estaba totalmente limpio de esa enfermedad.
Y el médico, pues me imagino de esos médicos, hay muchos médicos que son creyentes y todo, pero también hay médicos como en todo campo de la vida, que son pues ateos o en todo caso digamos bastante escépticos, ¿no? Entonces este era un médico escéptico y no podía creer lo que estaba viendo y le dijo que sencillamente no tenía explicación alguna para lo que había ocurrido porque no había ni rastro de cáncer y que no sabía cómo lo iba a poner en su historia clínica, pero que por si las dudas, o sea, no terminaba de creer que había habido una curación, le iba a seguir dando, y de hecho este señor me los mostró, medicamentos que ya no eran para el tema del cáncer, sino eran protectores de la próstata, ¿no? Como para prevenir que pudiera ocurrir un cáncer con posterioridad, etcétera, ¿no? Este señor, evidentemente, digamos, la persona beneficiada por el milagro, me lo contó como un hecho, y se le notaba la emoción en el rostro, como un hecho verídico de que verdaderamente sus oraciones habían sido atendidas. Pero ahora nosotros en frío nos ponemos a pensar qué es realmente lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En todo caso, ¿qué fuerzas sobraron? Hay quienes rechazan por cuestiones ideológicas o por lo que sea la explicación divina o sobrenatural y nos pueden decir, y de hecho lo he escuchado muchas veces, de los poderes regenerativos y autocurativos del cuerpo humano, que si tú te pones en contacto con tu yo interior, que si tú incluso te hablas y te oras a ti mismo y te dices todo está bien, todo sí, claro, eso puede, yo entiendo, ejercer digamos un beneficio psicológico, ¿no? Es como que cuando estás en un ataque de pánico, en un momento de sumo estrés, en un pico de ansiedad, pues tienes tus técnicas de relajación, ¿no? O de intento de relajación, como la respiración de cierta manera, pensamientos más tranquilos, etcétera, cosa que yo les hablo también por propia experiencia. Y puedes llegar a relajarte y a salir de ese estado. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es pues que ya el tejido enfermo y en crecimiento haya desaparecido totalmente sin dejar rastro. Pero hay gente que dice que el poder autocurativo del cuerpo humano es tan grande que puede llegar incluso a hacer eso. Ahora tú te preguntas, los residuos de ese tejido canceroso, ¿dónde quedaron? Porque no había ni residuos ni nada, o sea, se evaporaron, realmente desaparecieron, se aniquilaron. Pero hay personas que tienen este pensamiento. Ahora podemos decir también que pudo haber sido Dios, directamente Dios, así a secas, ¿no? Pero Dios también tiene de acuerdo al menos a la digamos al judeocristianismo, al islam, al judaísmo, incluso al zoroastrianismo y a otras tradiciones, tiene sus ministros, tiene su gente, ¿no? Llamémosle así. Tiene ángeles, de acuerdo al libro de Urantia, tiene ángeles de distintas gradaciones, nuestros ángeles guardianes, que son 2, ¿no? Por cada persona. No todas los tienen, pero bueno, digamos que sí, la mayoría también tienen seres intermedios, porque son seres que están entre lo material y lo plenamente espiritual, que no podemos ver a simple vista, pero que pueden obrar si la divinidad, si Dios así se los ha dispuesto, para nuestro beneficio, para nuestro cuidado, aunque ellos también tienen su propia cultura, su propia vida, ¿no? Su propia vida, pero bueno, pueden también obrar. Entonces uno se pregunta, y de hecho muchos de los milagros de Jesús, según el libro de Urantia, pues ocurrieron algunos, sí, porque él mismo los solicitó, y dentro de su poder como hombre Dios, pues los hizo porque lo podía hacer y listo. Pues su voluntad, la voluntad de un Dios. Pero otros fueron realizados con el concurso, con el intermedio de estos ángeles y estos seres intermedios. Entonces, ¿quién obra en estos milagros?
si asumimos que lo que dice el libro de Urantia es verdad, o incluso las religiones, en fin, que manejan el tema de la angelología y todo ello, obran los ángeles porque te están observando, se apiadan de ti y ven si está en la voluntad del Padre, Dios Padre, y obran, o los seres intermedios. Es el propio Dios quien habita en tu interior también, mediante una chispa de su propia naturaleza, se apiada de ti y hace el milagro. ¿Quién es? Hay otros que hablan de milagros o en todo caso curaciones realizadas por seres extraterrestres. Tenemos ahí, o pretendidamente extraterrestres, tenemos por ahí el caso de Donato Cervantes, que ya se ha tratado en el programa con el doctor Julio César Acosta Navarro. Ustedes lo recordarán. Existen esos casos, sí, ¿no? En el que personas digamos, tienen estos contactos con los que muchos llaman los hermanos mayores y estos realizan curaciones. Esto es lo que hablaba, por ejemplo, Vlado Capetanovic, Víctor Konovi, contactado yugoslavo, que estuvo trabajando pues en la hidroeléctrica de Huallanca algunas décadas atrás y que escribió varios libros al respecto y que decía contactarse con seres del planeta Apu. Él al principio no creía, de ahí creyó, fue testigo de curaciones que estos seres hacían a las personas humildes que vivían en las alturas de la serranía de Ancash, etcétera. Hay distintos testimonios, ¿no? El caso de Donato Cervantes también, que decía tener contacto en la misma zona más o menos, o sea, en la Sierra de Ancash, con seres de lo que él llamaba sus amigos de la galaxia celeste, y que incluso de esto hay pruebas médicas, partes, etcétera, de que le regeneraron su brazo, sus dedos, en ocasiones en las que él tuvo una serie de extraños accidentes que prácticamente, o mejor dicho, totalmente se los seccionaron. Entonces uno se pregunta si algunos de estos casos serán pues intervención de seres más avanzados que nosotros, pero no por ello menos mortales y menos, digamos, físicos, ¿no? Seres de otros mundos. O directamente se trata de poderes regenerativos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Una hipótesis que no le veo mucho asidero. O se trata, por supuesto, volviendo a la hipótesis más tradicional, de Dios o de los ayudantes de Dios. Por supuesto, siempre si es que es de la voluntad del Padre, del buen Padre de Dios, que así sea, y lo hacen, ¿no? Se apiada el gran Dios de aquel hijo que le suplica fervorosamente y que tiene realmente la fe mucho más grande que la de un granito de mostaza. Y así como decían en la Biblia, ¿no? Que si tuviese, como incluso dice esa canción que cantan en grupos parroquiales y todo, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, las montañas se moverán. Pues en este caso no vas a mover el Morro Solar ni digamos algún monte cercano, porque lo que tú quieres realmente es que se mueva esa gran montaña del problema que te aqueja. Realmente ese peso que, como si se tratase de una enorme roca, tienes ahí, y que tú te das cuenta que solamente con una intervención superior puede ser sacada de tu vida y devolvérsete ya sea la salud, ya sea la tranquilidad, y es ahí donde alguien obra. Como digo, para algunos será el poder propio del cuerpo, para otros serán seres de otros mundos, pero tan mortales como nosotros, aunque hay quienes los divinizan, lo cual para mí es un completo error. Y para otros será el propio Dios o su divino Hijo, nuestro Señor Jesús, o el Espíritu Santo, alguna de las personas de la Santísima Trinidad, Dios en su digamos en su totalidad. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el próximo viernes. Sí, este viernes a las 6:30 de la tarde, nuevamente en Misterios al Atardecer a través de los 99.5 de los Andes, para toda Lima Sur y aún más allá. Y obviamente ustedes saben, viernes y sábados, ahora por estas situaciones que les conté, el programa ha tenido que hacerse en domingo, pero nuestro horario habitual es viernes a las 6:30, de 6:30 a 8, y sábados de 7
a 8:30 de la noche. Su amigo, un servidor, Fernando Chapi Martínez, se despide, les mando un fuerte abrazo y sea cual sea el resultado de las elecciones que ahora se han dado, por favor, tranquilidad, mantengan la calma. Dios está con nosotros, Dios está con el Perú, a pesar de sea lo que sea que ocurra. Y sobre todo tenemos la fuerza, como buenos peruanos, para sobreponernos a toda aquella catástrofe, muchas veces creada por nuestras propias decisiones, en otras ocasiones no, pero tenemos la fuerza para seguir adelante. Así que arriba Perú, mucha fe, mucha fuerza, y nos estamos escuchando el viernes a las 6:30. Chao, que Dios los bendiga. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Buena música en Misterios al Atardecer. Y será como ves, volverás a crecer y vivirás al llover y llorarás sin temer. Un lapicero de cuero, un papel de cemento, pintan vida algo púrpura en mi calle. Decepción, un libro que no respira más, un balón que se olvidó y ya de su forma, una radio que amplifica su obsolescencia, y yo aquí expirando a pesar de vivir. Quiero volar sin despegar, llegar ahí a tus ojos y tu cuello, pulir la brillantez de tu armadura, lograr la sensación de ya no poder más. Y será como ves, volverás a crecer y vivirás